El proyecto Mi Casa, una vida en comunidad ha sido un proyecto financiado por los fondos Next Generation y nos han dado la oportunidad de durante 3 años testear y probar y pilotar cómo tendrían que ser los cuidados de larga duración para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y grandes necesidades de apoyo. Entonces, ¿en qué ha consistido el proyecto? Realmente es un proyecto que lo que pretende o lo que ha pretendido ha sido transformar las políticas públicas, ¿no? en 2 líneas, una en lo que son los procesos de desinstitucionalización y otro en los procesos de prevención de la institucionalización. ¿Y cómo hemos hecho esto? Pues hemos acompañado a personas con discapacidad intelectual del desarrollo y grandes necesidades de apoyo que están viviendo en entornos institucionales y les hemos acompañado en ese proceso de tránsito a vivir en viviendas elegidas en la comunidad. Y luego también en el proceso de prevención de la institucionalización hemos acompañado a personas que están acudiendo en horario de centro de atención diurna por la mañana, pues también a tener su proyecto de vida en comunidad, en sus barrios donde viven. Desde Plena Inclusión, en el año 2017-2018 hicimos un estudio que lo llamamos Todos Somos Todos con la Universidad de Salamanca, el ENICO, en el que quisimos ver cuál era la realidad de las personas con grandes necesidades de apoyo en España. Y lo que vimos en ese estudio es que más de 36.000 personas con discapacidad intelectual viven en residencias, en entornos institucionalizados y más de la mitad eran personas con grandes necesidades de apoyo. Por lo tanto, las personas con grandes necesidades de apoyo son personas que tienen una alta probabilidad de vivir en entornos institucionalizados. Y además en ese estudio aparecían otros datos que nos parecían como muy interesantes, ¿no? Nos decían, por ejemplo, que más de la mitad, el 68% de las personas con grandes necesidades de apoyo tiene una ausencia de amigos, no tiene poder y control en sus vidas, no tiene una red social de apoyos, son personas que, por ejemplo, tienen poco poder y control, ¿no?, en sus decisiones y, por lo tanto, ante esta realidad, Plena Inclusión decide generar una estrategia que la llamamos Todos Somos Todas a día de hoy, y es que todos nuestros proyectos, todas nuestras líneas de trabajo tienen que poner la mirada en las personas con grandes necesidades de apoyo. Y en esos años, ¿no?, en el año 2018, quisimos hacer viajes de exploración, que en Plena nos gusta mucho viajar y conocer qué hacen otros países, ¿no? Entonces tuvimos la suerte de hacer un viaje de exploración a Gales, en el que en ese viaje de exploración pudimos ver cómo era el modelo, ¿no?, de vivienda y de vida en comunidad en aquel país. Además, ellos llevan con este proceso desde 1992. Y este viaje de transformación, realmente de exploración, fue transformador. Y una de las claves fue porque no fuimos solos. Decidimos hacer este viaje, tanto la Confederación, las federaciones del Movimiento Asociativo Plena Inclusión y la Administración Pública. Y esto fue, yo creo, que el éxito, ¿no? Un viaje en el que nos llevamos a la universidad, a la Administración Pública, a conocer que hay otra realidad posible y positiva para personas con grandes necesidades de apoyo. Y a raíz de esos viajes de exploración iniciamos lo que fue la primera fase del piloto de Mi Casa, en el que participaron diferentes comunidades autónomas, entre ellas Andalucía y la Asociación Vale, y empezamos a pilotar cómo podría ser la vida de las personas con grandes necesidades de apoyo en la comunidad, ¿no? Y ahí lo hicimos de la mano del INICO también para tomar medidas de calidad de vida y de Sustentia para también conocer un poco el impacto económico que tiene vivir en una residencia frente a vivir en un piso en comunidad. Y ahí arranca parte de la estrategia de lo que a día de hoy llamamos Mi Casa, una vida en comunidad. Y no podemos también olvidar que Plena Inclusión desde el año 2018 también empieza a impulsar procesos de transformación, ¿no? Entonces empezamos a acompañar a nuestras organizaciones, a nuestros centros y servicios en ese proceso de transformación hacia servicios centrados en la persona y orientados a la comunidad con diferentes pilotos, el pilotaje de apoyo activo, el de apoyo cuidado positivo, el de vida en comunidad, el apoyo de transformación de los centros ocupacionales. Entonces, al final, esto es un viaje que Plena Inclusión no inicia en el 2022 con este pilotaje de los fondos de Next Generation, sino bueno, que es un viaje que llevamos muchos años como movimiento asociativo creyendo firmemente en esto. Y luego también coincide que en mayo de 2022 aprobamos el 7º plan estratégico del movimiento asociativo que se llama Ganamos en Comunidad. Por lo tanto, nuestra hoja de ruta la tenemos clara, ¿no? Tenemos que acompañar a las personas a tener buenas vidas con buenos apoyos en buenas comunidades. Una cosa muy importante es cuando hay política pública. Si no nos ponemos toda nuestra intención en transformar las políticas públicas, esto se puede convertir en un pilotaje de 3 años que bien ha acompañado, en este caso, a 300 personas a cambiar de vivienda, a 200 personas a participar en comunidad
empezamos el 1 de enero de 2022, cerramos el 31 de diciembre de 2024 y todo el mundo nos quedamos contentas, ¿no? Pero esto no puede ser así, ¿no? Esto tiene que ser una realidad positiva y posible para todas las personas en España. Entonces, todos los proyectos piloto de los Next Generation, Plena Inclusión estaba liderando, ¿no?, el acompañar a personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, pero también ha habido otras organizaciones del tercer sector que han estado testeando cómo tendrían que ser los cuidados de larga duración para diferentes colectivos. Entonces, hemos participado en una comunidad de aprendizaje, hay organizaciones que apoyan a personas en situación de sinhogarismo, a personas que acompañan a la infancia institucionalizada, que acompañan a los jóvenes que cuando tienen 18 años dejan de estar tutelados por la administración pública y se quedan en situación de calle, personas mayores también, ¿no? Entonces, bueno, todos los aprendizajes de todos estos proyectos se han volcado en lo que hemos llamado la plataforma Vidas. Y el Ministerio, durante también estos 3 años, lo que ha hecho ha sido poner en marcha una estrategia que en junio de 2024 se aprueba en España la primera estrategia estatal de cuidados y apoyos en comunidad, ¿no?, de los nuevos cuidados y apoyos en comunidad, que se conoce tradicionalmente como la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización. Entonces, España ya tiene una hoja de ruta y nos han dicho cuál es la hoja de ruta, cuáles son los retos que tenemos que tener por delante para llegar a ese 2030, ¿no?, con realmente un cambio de política pública. ¿Que España nos queda un gran camino por recorrer? Sin duda. Tenemos también que hacer mucha incidencia en el cambio de la Ley de Autonomía Personal y la Ley de Dependencia, ¿no?, porque realmente tenemos que transformar la cartera de servicios para que sea una realidad en la que cualquier persona con grandes necesidades de apoyo pueda acceder a una vivienda en comunidad, ¿no?, con apoyos ajustados. Pero creo que estamos en el camino, lo creo firmemente. Además, nos están felicitando nuestros compañeros, por ejemplo, europeos, porque el proceso que ha hecho España en 3 años, hay países que lo hacen en muchísimo más tiempo, ¿no? Y además nos felicitan mucho al Movimiento Asociativo Plena Inclusión, ¿no?, del impacto tan grande que ha tenido este proyecto. Pero efectivamente hay países como el Reino Unido que inician esta estrategia en 1992. Por lo tanto, ellos ya hablan de apoyos autodirigidos y no de procesos de desinstitucionalización. Nosotros ahora estamos hablando, ¿no?, de procesos de desinstitucionalización, pero tener una estrategia estatal aprobada por un Consejo de Ministros y Ministras creo que es una muy buena noticia. Tenemos que tener en cuenta que en España las competencias están en las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, tú tienes una ley estatal de la autonomía personal y de dependencia, pero realmente las competencias están desplegadas, ¿no? Las competencias están desplegadas en las comunidades autónomas. En el proyecto Mi Casa, a día de hoy, han participado 7 comunidades autónomas, que esto es importante decirlo. Ha participado Aragón, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura y Región de Murcia. Entonces, nosotros hemos trabajado con estos pilotos en estas 7 comunidades autónomas. Este piloto de Mi Casa, que ha durado 3 años, el primer año y medio ha sido un proyecto de experimentación. Nos han dicho, venga, el primer año y medio experimentar, poner soluciones innovadoras, vamos a tener hallazgos, vamos a tener resultados. Y en función de estos hallazgos, el siguiente año y medio vamos a transferir. Y esto es algo innovador porque generalmente cuando montamos proyectos nos olvida la parte de transferencia del modelo y de incidencia política, porque cuando te dan un proyecto, tú lo que sueles hacer es, venga, pues tengo un año experimentando. Y aquí nos han dicho que no. Tenéis que parar y el último año y medio hay que transferir a políticas públicas. Y yo creo que esto ha sido fundamental porque nos ha obligado, de hecho una de las soluciones innovadoras ha sido trabajar con la administración pública, nos ha obligado a, desde el inicio, generar un equipo timón en el que la Confederación, la federación correspondiente a esa comunidad autónoma y la administración pública, juntas nos hemos sentado para hacer una hoja de ruta de sostenibilidad y de incidencia política. Entonces, bueno, pues la maquinaria ha funcionado en algunos casos más rápido, en algunos casos menos, ¿no? Podemos también contar, por ejemplo, como en Aragón, Ángel Val, que actualmente es el director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, nos contó la semana pasada que en Aragón va a haber un concierto de plaza para viviendas en comunidad para personas con grandes necesidades de apoyo y que esto va a ser una realidad para enero del 2025, ¿no? Entonces, bueno, hay ya cambio en políticas públicas y otras comunidades autónomas que están haciendo subvenciones ad hoc, ¿no?, para continuar con este modelo, a la vez, ¿no?, que hacen un grupo de trabajo para el cambio en la cartera de servicios, pero bueno, aquí queda un gran y un largo camino, ¿no?, porque eso tiene que ser una realidad para todo el mundo, no solo para las personas que han tenido la suerte de participar en este pilotaje, pero vamos, que hay que hacer un trabajo grande y el trabajo es importante si lo hacemos juntos y juntas. Si la administración pública se pone a caminar, el movimiento asociativo se pone a caminar, las entidades se ponen a caminar,
Aquí no remamos para el mismo lugar. Entonces los equipos de coproducción son los que tienen sentido, en que las personas con discapacidad estén, sus familias estén, las entidades de movimiento asociativo, la Federación de Plena Inclusión y la Confederación juntas para remar. Y aquí cosas que han sido importantes para la incidencia política, los resultados. Este no es un proyecto que de repente digamos, oye, queremos que la gente está más feliz, ¿verdad? Yo es que veo a María mucho más contenta. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dar datos y tenemos que tener evidencia empírica de que si esto realmente funciona o no funciona. Y esto es lo que los políticos quieren, ¿no? Entonces, por eso en el proyecto Mi Casa hemos dedicado mucho esfuerzo a la parte de evaluación. Entonces, ahora ya os podemos decir que tenemos los resultados de la evaluación. Estamos en este momento en el que tenemos unos borradores, ¿no? Tenemos ya unas tendencias que en diciembre de 2024 ya tendremos los resultados finales, pero sí que os voy a poder contar también las tendencias ahora de las evaluaciones. Entonces, hemos evaluado, por ejemplo, con la Universidad de Salamanca, con el INICO, la calidad de vida. Hemos hecho un estudio longitudinal en el que unas semanas antes de que la gente transitara a sus viviendas, a sus vidas en comunidad, hemos tomado medidas de calidad de vida a los 9 meses y al año y medio. Por lo tanto, tenemos ya un estudio longitudinal si mejora o no la calidad de vida de las personas. Te hago un spoiler, mejora, luego te cuento más, pero efectivamente mejora, ¿no? Que la gente tenga apoyos personalizados en comunidad mejora su calidad de vida. La segunda investigación que hemos hecho ha sido una evaluación económica, de coste económico. Y hemos querido medir, ¿no? El impacto económico que tiene vivir en una residencia, por lo tanto hemos hecho una evaluación de 7 residencias, una por cada comunidad autónoma, y luego el coste que tiene vivir en una vivienda en comunidad. Y aquí hemos evaluado y hemos hecho la medición económica de las 66 viviendas que hemos puesto en marcha en el proyecto Mi Casa. Tenemos también los resultados. Y luego también hemos hecho un estudio, una evaluación de desarrollo comunitario. Y esto ha sido muy importante porque generalmente ponemos siempre la mirada a la parte económica o de calidad de vida y se nos olvida la comunidad, ¿no? Entonces también hemos hecho un estudio con Aguirre Lehendakari Center, un estudio de evaluación evolutiva. Y durante 3 años hemos querido conocer qué es lo que opinaban los vecinos y las vecinas de los barrios, ¿no? Y si a medida que el proyecto iba avanzando incorporábamos figuras como el conector comunitario, que luego os contaré, si esos barrios acaban siendo barrios mucho más inclusivos, acogedores, amigables, ¿no? con la diversidad. Y luego también hemos hecho una evaluación de procesos y una evaluación de institucional, ¿no? Entonces, bueno, o sea que yo creo que aquí hemos puesto mucho esfuerzo en tener datos reales de si este modelo mejora o no la vida de las personas. Como os decía al principio, en el proyecto Mi Casa hemos intentado encontrar cómo podría ser un nuevo modelo de cuidados en comunidad para personas con grandes necesidades de apoyo. Y siempre decimos que tenemos una fórmula de éxito que llamamos Mi Casa, una vida en comunidad. Pero cuando nos preguntan, oye, ¿esta fórmula de éxito qué ha tenido? Entonces siempre decimos que ha tenido 2 cosas. Una, muy importante, el enfoque de la personalización, ¿no? En entender que tenemos que acompañar a cada persona con su proyecto de vida, encontrar sus talentos, sus fortalezas y ponerlos, ¿no? Al servicio de su vida, ¿no? Y luego la otra fórmula de éxito es el enfoque comunitario. Entonces hemos puesto mucho esfuerzo en entender que las personas son vecinas de los barrios. Hemos puesto mucho el enfoque en que las personas participaran y tuvieran su proyecto de vida en comunidad y además generar un trabajo con la comunidad para que esa comunidad fuera una comunidad mucho más amigable para todas las personas. Entonces, bueno, desde estos 2 enfoques es desde el que nos hemos puesto a trabajar. Me preguntas ahora por los resultados. Entonces, el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad ha acompañado a más de 800 personas con discapacidad intelectual del desarrollo en estos procesos de desinstitucionalización y de prevención de la institucionalización en diferentes niveles. Pero en concreto, si me preguntas cuánta gente ahora vive en viviendas en comunidad, en este momento son 280 personas con discapacidad intelectual del desarrollo que están viviendo en 66 viviendas en comunidad en 35 territorios de las 7 comunidades autónomas que te comentaba anteriormente. ¿Qué dato es importante aquí? Que el 75% de esas personas tiene grandes necesidades de apoyo. Lo que ha hecho este proyecto es poner a las personas que estaban en un estatus de invisibilidad, les hemos puesto un estatus de prioridad, ¿no? Y son las personas que han transitado. Y ese yo creo que es, o queremos que es el éxito del proyecto, que el 75% tiene grandes necesidades de apoyo. Y luego también hemos acompañado a 191 personas que estaban acudiendo, o que acuden a los centros de atención diurna
que son los que tradicionalmente conocemos como los centros de día, centros ocupacionales, a que en lugar de participar toda su actividad o hacer toda su actividad dentro del centro, puedan hacer su actividad y su plan de vida en la comunidad. Entonces serían como los grandes datos del proyecto. Y, por ejemplo, si me pides que baje un poquito más a los resultados de las investigaciones, ¿no?, que os he comentado antes, empezamos por calidad de vida, si queréis. Los resultados de calidad de vida lo que nos dicen es que todas las dimensiones de calidad de vida han mejorado. ¿Cuáles serían las dimensiones que más han mejorado? Pues una de ellas es la autodeterminación, porque este proyecto lo que hace es que devuelve a la persona el poder y el control de sus vidas, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es acompañar a las personas a pensar en su proyecto de vida y a devolverte el poder y el control, por lo tanto la gente toma más decisiones, ¿no? Cosas que han aparecido, ¿no?, en estos resultados de calidad de vida, pues por ejemplo que las personas eligen sus profesionales de apoyo, ¿no? Yo elijo quién entra en mi casa a apoyarme, elijo la decoración de mi vivienda, elijo con quién quiero vivir, ¿no?, elijo qué quiero cocinar, si voy o no a la compra, ¿no? Entonces toda la parte de toma de decisiones son datos de calidad de vida que han aumentado. Por ejemplo, las relaciones interpersonales, un proyecto que también evidencia que la gente tiene más vínculos, más relaciones, más amistades, ¿no? Y esto no se nos puede olvidar que es muy importante en la vida de las personas. Por ejemplo, se empieza a ver que las personas que presentaban problemas de conducta o conductas que nos preocupan, esas conductas que nos preocupan han disminuido su intensidad. Eso es un dato muy importante, igual que la medicación antipsicótica, ¿no? Este es un dato que también esta farmacología ha disminuido. Entonces, bueno, son datos que nos evidencian que efectivamente tener una vida en comunidad elegida pues mejora la calidad de vida, también mejora la calidad de vida de los familiares, por ejemplo. Cuando hemos hecho el estudio de calidad de vida de estas 280 personas y las 191 personas, hemos también tenido un grupo control. ¿Por qué era importante tener un grupo control? Porque, claro, tú tienes que medir la calidad de vida de las personas con las que tú estás experimentando y también medir la calidad de vida de una persona que es muy parecida a mí, pero que se queda en el modelo institucional, ¿no? Porque lo que queremos ver es que si esta mejora de la calidad de vida se debe a la intervención, a las soluciones innovadoras del proyecto Mi Casa o no, porque podríamos haber encontrado que efectivamente la calidad de vida no mejora, pero bueno, este modelo lo que evidencia es que sí mejora la calidad de vida, pero nosotros antes, ¿no?, lo que veíamos es que había una distancia muy grande entre las personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo y lo que puede ser mi vida, ¿no? Porque para muchas personas es el curso natural de sus vidas, elegir dónde, cómo o con quién vivir, hay para otras personas que eso es inimaginable. Entonces sigue habiendo una distancia muy grande, ¿no?, entre cómo es la vida de la gente con discapacidad y cómo es la vida de la gente que no tiene discapacidad. Entonces este proyecto lo que ha intentado es cómo podemos acortar esta distancia. Y una de nuestras hipótesis es, sí, tener vidas elegidas en comunidad como tenemos tú y como tengo yo, pues mejora su calidad de vida. Y lo que hemos evidenciado es que efectivamente mejora tu calidad de vida. A mí me gusta mucho hacernos la pregunta de ¿tú vivirías ahí? Y si la respuesta es no, ¿por qué crees que puede ser una buena vida para gente con discapacidad? Entonces, siempre tenemos como que hacer esa pregunta. ¿A ti, tú elegirías vivir aquí? Entonces, si es que sí, pues adelante, ¿no? Entonces, pero cuando es que no, algo no estamos haciendo bien, estamos como todavía no acortando esta distancia. El proyecto lo que ha hecho ha sido acompañar a las personas desde su libertad a decidir si querían transitar o no a viviendas en comunidad. Y también ha sido muy bonito porque la gente ha vuelto a sus pueblos, a sus barrios, ¿no? Muchas veces, por el modelo que tenemos ahora mismo de atención a la dependencia, lo que ocurre es que a la gente le dan una plaza en un recurso institucional y se desarraiga, porque te pueden dar una plaza a 100 kilómetros de tu familia. Entonces imagínate eso lo que es para las personas, ¿no?, el desarraigo, el salir. Tú cuando te desarraigas pierdes tus vínculos, ¿no? Entonces este proyecto lo que ha hecho ha sido devolver a las personas a sus barrios, a sus pueblos, a los entornos, ¿no?, a sus raíces. Y eso también ha tenido como mucho impacto en la vida de las personas, por eso han aumentado sus vínculos, sus relaciones y su presencia en la comunidad, ¿no? Manuel Reyes, un compañero que antes vivía en una residencia de Amafi, él dice, ¿no?, antes éramos los chicos de Amafi, es un hombre de 75 años, dice, y ahora soy Manuel, ¿no? Manuel, un vecino del pueblo de Yepes, que voy al bar todos los días a las 12, voy a comprar el pan, cuando no voy a comprar el pan, el panadero se preocupa por mí, me va a tocar la puerta de mi casa, en plan, Manuel, ¿qué te ha pasado? Entonces lo que haces es que pones a la persona en un estatus de vecina, de un barrio, y eso es súper importante.
Luego, por ejemplo, otros resultados que hemos tenido de evaluación, por ejemplo, evolutiva, en la parte de los territorios, es que efectivamente hay territorios que son más amigables y territorios menos amigables. Hemos intentado hacer un estudio en el que no solo hemos encontrado en entornos urbanos, sino también en entornos rurales. Entonces, efectivamente hay entornos rurales que tienen más oportunidades, los entornos rurales dan más oportunidades a las personas frente a los entornos más urbanos. Pero nosotros hemos testeado una figura que se llama el conector comunitario, que luego si queréis os cuento un poquito más, y esta figura lo que ha hecho ha sido trabajar con la comunidad, ¿vale? Para activar la comunidad para que éste sea una comunidad mucho más acogedora con la diversidad en general, ¿no? Entonces sí que es verdad que los territorios que el proyecto Mi Casa ha puesto viviendas donde están las personas, pues sí que se ha visto que efectivamente son territorios en los que ha mejorado la accesibilidad, ha mejorado la relación de los vecinos y las vecinas. De repente en esos territorios lo que es el discurso de lo que yo entiendo por la discapacidad ha mejorado, ¿no? Son territorios que al final se han demostrado que son mucho más amigables con cualquier tipo de diversidad. Y nos contaban vecinos y vecinas de los barrios que decían, claro, es que esto no solo habla de la discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, ¿no? Porque cuando tú haces, por ejemplo, un centro cultural accesible, le vale a la persona mayor, a la infancia, a la gente migrante, ¿no? Por poneros como ejemplos así como bonitos, en el barrio de San Antonio, en La Orotava, en Tenerife, ¿no? En las Islas Canarias, está Mónica, es una mujer con grandes necesidades de apoyo que la apoyan desde el proyecto, desde Provosco, la entidad de Provosco. Y, por ejemplo, el conector comunitario de Canarias hizo todo un proceso de trabajar con ese barrio de San Antonio, hacer un proceso de escucha de qué es lo que necesitaban los vecinos y las vecinas de ese barrio, y hicieron todo un proceso de vamos a pensar juntos y juntas soluciones innovadoras para mejorar la vida del barrio, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, por ejemplo, reactivar la asociación cultural, que era muy importante porque era la que promovía las fiestas del barrio, promovía como mucha acción vecinal, pero antes del COVID se cierra. Entonces, este grupo de vecinos y vecinas, importante, la gente que apoyan en Provosco también estaba, porque son vecinas del barrio, ¿no? Entonces, la gente con discapacidad también está. O sea, nosotros lo que hacemos es que no dejamos a nadie atrás, les ponemos, ¿no?, a hablar como vecinos y vecinas. Entonces, deciden reactivar esa asociación cultural para que se reactive la vida del barrio. ¿Qué es importante? Que esa asociación cultural está activa, mejora la vida del barrio, pero ojo, ¿quién es una de las vocales? Mónica, una mujer con grandes necesidades de apoyo. Y ahí está la clave, el no dejar a nadie atrás, entender que cuando estamos en un momento de pensar juntas cómo mejorar nuestras vidas, las vidas de los barrios, tenemos que asegurar que la voz de todas las personas del barrio está, de la infancia, de la gente mayor, de la gente con discapacidad, porque si no es cuando empezamos a ser olvidadas, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, impacto económico, que imagino que tendréis con muchas ganas de conocer el impacto económico. Nos preguntan, porque la pregunta siempre es ¿qué es más caro? ¿Una residencia o vida en comunidad? Entonces, siempre hay como una de estas, no es que vivir en comunidad es mucho más barato. Bueno, pues depende. Bueno, me preguntas por el impacto económico. Claro, es una pregunta de cuánto cuesta ejercer un derecho. Es muy difícil, ¿no?, responderte a esta pregunta. ¿Qué cuesta más? ¿Vivir en un modelo institucional? ¿Vivir una vida en comunidad? Pues depende del modelo de apoyo que tengan las personas, ¿no? El proyecto Mi Casa, una de las cosas que ha puesto en valor es que cada persona tiene un proyecto de vida con apoyos ajustados y personalizados para cada persona, y además ese proyecto de vida se va a desarrollar en comunidad. Entonces nosotros hemos hecho una apuesta muy grande por un modelo de apoyos en concreto, ¿no?, que ese modelo de apoyo es de la personalización y de la vida en comunidad. Entonces, ¿por qué? Porque teníamos claro que es ahí donde teníamos que buscar nuestra solución, ¿no?, innovadora, porque lo que queríamos hacer es desinstitucionalizar a la gente, no transinstitucionalizar. Y eso son dos palabras muy diferentes. Desinstitucionalizar realmente significa que la persona deja de vivir en un entorno institucional y pasa a tener poder y control en sus vidas, a tomar sus decisiones, a tener un proyecto de vida y que ese proyecto de vida sea en comunidad. Lógicamente, yo necesito apoyos para hacer eso. Pero también puedo hacer una transinstitucionalización, que es, en lugar de vivir aquí, en un entorno grande, compartiendo una habitación con 2 o 3 personas en un entorno institucional, lo que hago es que, con el modelo de apoyo de aquí, te pongo a vivir, ¿no?, te acompaño a vivir una vivienda en comunidad, pero desde un modelo a lo mejor más asistencial. Entonces, claro, nosotros no hemos querido hacer esto, porque hemos querido hacer una desinstitucionalización, ¿no?, porque si no, ¿qué diferencia hay en vivir, imagínate, en un espacio que sea un pasillo con habitaciones a ambos lados, con 3 camas en cada habitación, frente a una vivienda de 3 personas en un barrio
con cocina, salón y terraza, si en los dos modelos las personas no toman decisiones, no tienen poder y control, no estamos desinstitucionalizando, lo que estamos haciendo es transinstitucionalizar a la gente. Pues te pongo de aquí, te cambio de aquí. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el resultado económico que te puedo decir ahora de las 7 residencias y 58 viviendas del proyecto, lo que nos dice es que efectivamente el modelo residencial frente al modelo de vivienda en comunidad para personas con necesidades de apoyo que hemos testeado desde el proyecto Mi Casa, efectivamente el modelo de vivienda en comunidad es más caro, ¿vale?, frente al modelo institucional. ¿Por qué? Porque requiere más apoyos. Entonces, cuando hemos hecho este análisis de costes, lo que hemos visto es que efectivamente el 81% de los gastos, ¿quién se los lleva? Los profesionales. Entonces, ¿qué ocurre? Si en la residencia tenemos un ratio y aquí tenemos un ratio, vamos a poner alrededor de 1,5 o 1,4 por cada persona, lógicamente, si aquí tengo más ratio y es el 80% del presupuesto, ¿dónde va a haber, qué es lo que va a tener más necesidad? ¿Qué es lo que va a tener más necesidad de inversión? Lógicamente la vivienda en comunidad. Pero aquí paro, ¿no? Y digo, venga, ¿y qué ocurriría si empezamos a incorporar en las residencias o los modelos institucionales el modelo de apoyo que desde Mi Casa estamos teniendo? Pues lógicamente el coste de la residencia es mayor al de la vivienda en comunidad. ¿Por qué? Porque el resto de costes que no solo son de personal, en las residencias son más caros. ¿Vale? Entonces, claro, aquí depende mucho del modelo de apoyo que nosotros estemos incorporando. Entonces, ante la pregunta, ¿cuánto cuesta ejercer un derecho?, no tengo respuesta, ¿no? Porque a lo mejor económicamente es más rentable una cosa y éticamente, entonces somos conscientes que hacia donde tenemos que ir, donde tenemos que hacer incidencia política es al modelo de vivienda en comunidad que desde Plena Inclusión estamos promoviendo. Y entonces nos dicen, venga, pero dame un dato, ¿no? Porque la gente lo que quiere es decir, venga, dime el euro, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Entonces, bueno, aquí hay muchísima diversidad y heterogeneidad, porque no es lo mismo viviendas en las que 3 o 4 personas o el 100% tenga grandes necesidades de apoyo, viviendas en las que a lo mejor hay gente con menos necesidades de apoyo y gente con más necesidades de apoyo, viviendas en las que el 100% sean personas que presentan problemas de salud mental, o sea que la heterogeneidad es muy grande. No es lo mismo alquilar una casa en el centro de Madrid o de Barcelona que alquilar una casa en Yepes, en Toledo, ¿no? O sea que te voy dando como pistas, como que claro, que no te puedo dar un dato, que te lo voy a dar, pero en concreto, entonces lo que hemos intentado hacer es como una horquilla. Entonces, el modelo que nosotros planteamos después de estos estudios avanza que esto puede suponer unos 155 euros el coste del día de las personas. Esto no dista mucho de lo que hay muchas comunidades autónomas que ya están dando una financiación muy parecida a lo que nosotros estamos diciendo, o sea que no dista mucho de muchos modelos. Muchas veces nos preguntan si el fin último de las personas es cada vez tener menos apoyos hasta que puedan tener más autonomía y poder vivir solos o solas en sus viviendas en comunidad. Y yo te diría que no, que ese no es para nada el objetivo, porque tenemos que entender, porque si no, eso nos va a llevar a un modelo capacitista, que significa que yo tengo que ir adquiriendo capacidades para, como que mi fin último sea estar sola. Pero si tenemos ese modelo en la cabeza, nos estamos olvidando de la gente con grandes necesidades de apoyo. Entonces, mi vida independiente, mi autonomía pasa por tener apoyos ajustados para mí. Entonces, a lo mejor mi autonomía pasa por tener 24 horas de apoyo y que yo sea una persona que vaya en transporte público por mi barrio, por mi ciudad, implica tener siempre un apoyo que venga conmigo. ¿Y eso me resta autonomía? No, todo lo contrario, me está dando una vida independiente. Entonces, la vida independiente no pasa porque yo llegue a un momento en el que haya una desescalada de mis apoyos, sino pasa porque yo tenga apoyos ajustados y personalizados para mí, ¿no?, en función de mi proyecto de vida y que ese proyecto de vida sea en comunidad. Por eso, las viviendas, ¿no?, que están puestas en marcha no tienen el objetivo de que cada vez haya menos profesionales, no todo lo contrario, sino es vamos a dar los apoyos que cada persona necesita y cada persona es un mundo. Pero ¿qué cosas ya están como emergiendo? Cuando la persona está en comunidad empieza a tener más red de apoyos, empieza a tener más vínculos, ¿no? Entonces, efectivamente, una de las claves que tiene este proyecto es trabajemos con la comunidad para que la persona pueda estar en comunidad, tener más relaciones y gente, ¿no?, que al final acabe siendo proveedora de cuidados, ¿no? Porque tenemos que entender como que todos y todas somos cuidadores y cuidadoras, ¿no? Estamos en un sistema de cuidados, yo puedo cuidar y alguien me puede cuidar, ¿no? Entonces, pero el objetivo no es que la gente deje de tener apoyos.
Y luego la estrategia estatal de desinstitucionalización, ¿no? Que la estrategia estatal del nuevo modelo de cuidados en comunidad, que es así como se llama, que promueve el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ¿no? Y nos da esta hoja de ruta, nos dice una cosa clara que yo creo que plena inclusión como movimiento asociativo lo sabíamos desde hace años, y de hecho en el 2013 empezamos todos los procesos de transformación, ¿no? Esta estrategia nos dice que hay un reto que dice que hay que acompañar la transformación de los espacios institucionales, y no habla de cerrar nada, sino que habla de acompañar los espacios, la transformación de los recursos institucionales, ¿no? Por ejemplo, las residencias lo que nos dicen es, y si empezamos a generar un sistema más hogareño, a que las personas puedan tener poder y control de sus vidas dentro de las residencias, y esto es posible y lo sabemos hacer. Plena inclusión en estos procesos de transformación está acompañando a más de 800, más de 900 centros y servicios en estos procesos de transformación. Entonces, parte también de este modelo lo que nos dice es, pongamos el foco en los recursos residenciales, pongámonos cerquita para hacer ese proceso de acompañamiento y de transformación para que se transformen hacia servicios centrados en la persona y orientados en la comunidad, para que en esos espacios la gente tenga poder control de sus vidas, tengan sus proyectos de vida, ¿no? Y tengan apoyos ajustados y personalizados. O sea, que también, ahora estamos contando el proyecto en mi casa, pero la estrategia estatal del nuevo modelo de cuidados pone el foco en dos cosas. Una, en viviendas en comunidad, pero también pone el foco en transformemos lo que ya tenemos, porque hay mucho campo por recorrer. ¿Cómo hacemos para devolverle el poder y el control a las personas con grandes necesidades de apoyo de sus vidas, de sus proyectos de vida, ¿no? Y cómo acompañar a las personas con grandes necesidades de apoyo a entender o a que elijan cómo quieren que sean sus vidas. Y aquí, por ejemplo, hay una figura que Plena Inclusión, además, ha generado un modelo que se llama los intérpretes vitales. Los intérpretes vitales son personas que están muy cerca de las personas con grandes necesidades de apoyo y lo que hacen es interpretar la voluntad de las personas. Entonces, yo creo que aquí la palabra intérprete vital es fundamental para entender que necesitamos, ¿no?, de esos intérpretes vitales para también conocer la voz de las personas. Entonces, realmente, ¿cómo hemos hecho, ¿no?, estos procesos de acompañar, ¿no?, estas vidas elegidas y a través de qué herramientas? Bueno, pues el proyecto En mi casa, una vida en comunidad ha testeado o ha experimentado a través de 6 soluciones innovadoras. Hay más, pero bueno, en concreto te voy a contar 6 soluciones innovadoras. Una de las primeras soluciones innovadoras que hacemos es cómo acompañamos los procesos de tránsito, ¿vale?, centrados en la persona y en la comunidad. Y esto lo hemos hecho a través de una figura que se llama los facilitadores y facilitadoras del proceso de tránsito, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pensamos los procesos de tránsito decimos, bueno, pues serán 15 días, ¿no?, que la persona coja una maleta y se vaya de un sitio a otro. No tiene nada que ver. El proceso de tránsito dura lo que la persona necesite, ¿no?, para sentir que realmente al lugar al que llega es su hogar. Toma decisiones, ¿no?, es su lugar. Entonces, aquí hemos experimentado una nueva figura profesional que se llama el facilitador. En otros contextos llaman gestores de apoyos, gestores de casos. Bueno, nosotros desde el Movimiento Asociativo Plena Inclusión lo llamamos facilitadores de los procesos de tránsito, que son profesionales que no están contratados por las entidades, sino que son profesionales externos a las entidades. En este caso han sido contratados por la Federación de Plena Inclusión, y que ha acompañado a la persona y a su familia a pensar juntos y juntas cómo querían hacer ese tránsito, ¿no? Cómo quería que fuera su nueva vivienda, qué apoyos le gustaría recibir, qué metas, ¿no?, le gustaría tener, ¿no? Y ha ido acompañando también a ese equipo de profesionales a tener una creencia, una mirada y una forma de apoyar a la persona centrada en ella, ¿no? Entonces, una de las soluciones innovadoras ha sido estos procesos de tránsito. Y efectivamente aquí hemos utilizado muchas herramientas que el propio Movimiento Asociativo Plena Inclusión lleva testeando desde hace años, como puede ser Mi Plan, la PCP, la personalización, ¿no? Entonces, estas herramientas se han puesto al servicio de estos procesos de tránsito. Luego, otra de las soluciones innovadoras que hemos testeado tiene que ver con cómo hemos acompañado a las comunidades. Y para eso hemos puesto en marcha una nueva figura laboral que se llama los conectores y conectoras comunitarias. De hecho, nosotros desde marzo de 2024 tenemos un espacio web que se llama www.conectorescomunitarios.org, en el que hemos volcado toda la información para trabajar con la comunidad. Y además, desde octubre a diciembre de 2024 hemos puesto en marcha la primera escuela de conectores comunitarios junto con la Universidad de Valladolid, y a día de hoy se están formando 135 personas
en ser conectoras comunitarias. En concreto en Andalucía hay 4 personas que se están formando para este nuevo rol. Pero bueno, en concreto, ¿qué son los conectores comunitarios? Los conectores comunitarios son personas que son expertas en los barrios donde viven las personas. Para que os hagáis una idea, el facilitador sería experto en la vida de María y el conector comunitario es experto en el territorio en el que vive María. El conector comunitario tiene 2 funciones. Una, efectivamente, es vincular el proyecto de vida de la persona, ¿no?, a la comunidad, ¿no?, y intentar encontrar aquellos recursos, respuestas al proyecto de vida de la persona en la comunidad, y si la comunidad no tiene esta oportunidad, voy a intentar generarla, ¿vale?, para que la persona siempre tengamos el foco que tiene que estar en la comunidad. Pero el otro función o tarea que tenía el conector comunitario, y esta es la parte de la innovación, es que tenía que actuar y trabajar con la comunidad o con los barrios para que estos sean lugares mucho más amables, accesibles, inclusivos para todas las personas. Entonces, ¿cómo he hecho esto el conector comunitario? Todas las herramientas que os voy a contar ahora están en la página web, porque el Movimiento Asociativo Plena Inclusión pone a disposición de toda la ciudadanía todos los aprendizajes del proyecto. Entonces, ¿cómo trabajamos con las comunidades? Pues una de las primeras cosas que hemos tenido que hacer ha sido hacer mapeos comunitarios. ¿Qué es hacer un mapeo comunitario? Pues es salir a la calle y conocer, ver qué recursos tienen esos barrios, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones conocemos como los 3 recursos más cerca, entonces vamos siempre al bar de Paco o vamos siempre a la piscina y al mismo centro cultural, ¿no? Entonces la idea es, hagamos un mapeo comunitario y empecemos a conocer qué recursos hay en el barrio. Cuando hacemos ese mapeo comunitario también tenemos que hacer un proceso de escucha. ¿Cuál es el sentir de los vecinos y las vecinas de este territorio? ¿Cuáles son los talentos de este municipio, de este pueblo? ¿Cuál es la cultura, la historia, ¿no? Pero también cuáles son las necesidades que este pueblo o este barrio o este entorno tiene. Entonces, cuando ya hemos hecho el mapeo comunitario, este proceso de escucha, lo que hicimos fue, bueno, pues vamos a generar una herramienta que hemos hecho de interpretación colectiva, pero que es una interpretación colectiva. Pues vamos a quedar con la gente del barrio un día en una plaza, que cada uno se traiga una silla con algo para picar y juntos vamos a dialogar de lo que ese barrio necesita. Y en función de este proceso de escucha o de interpretación colectiva entre todas las personas del barrio han empezado a emerger soluciones innovadoras para dar respuesta a las necesidades de ese barrio. Y el conector comunitario lo que ha hecho es, ojo, la gente con grandes necesidades de apoyo también forma parte de estos barrios y también tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, este conector comunitario, además de vincular el proyecto de vida de la persona a la comunidad, ha acompañado a esas comunidades a generar nuevos espacios, ¿no?, de relación con las comunidades. Y luego el conector comunitario tenía una parte muy interesante, que es no solo detectar recursos que hay en el barrio, sino detectar esos recursos, realmente cuáles sean los activos, que significa de esos recursos, cuáles son los recursos más amigables, con los que podemos trabajar mejor, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, en mi barrio puede haber 4 farmacias, pero seguramente la farmacia de Paqui sería un activo, porque Paqui conoce todo lo que ocurre en mi barrio. Cuando hay una cosa nueva, cuando alguien necesita algo. Entonces, por ejemplo, Paqui es una persona importante que tengo que tener cerquita, ¿no? Entonces, bueno, el conector comunitario tenía estas 2 funciones, vincular el proyecto de vida de la persona con la comunidad y actuar con la comunidad para transformarla. Otra de las soluciones innovadoras que hemos puesto, por ejemplo, en marcha en el proyecto son las soluciones tecnológicas y cómo las soluciones tecnológicas y de accesibilidad mejoraban la autonomía y la vida independiente de las personas. Por ejemplo, la Thermomix, algo que a lo mejor para nosotras es algo habitual, ¿no?, tenerlo en nuestras casas, pues la Thermomix ha sido algo que ha mejorado mucho la autonomía de las personas. ¿Por qué? Porque en lugar de tener que tener una central de comida, ¿no?, el que me traiga la comida hecha, yo con esos robots de cocina puedo hacerme la comida, ¿no? Puedo hacer unas lentejas, unas croquetas, ¿no? Entonces la Thermomix ha sido algo importante. O por ejemplo las tablets o la Alexa, ¿no? El que una persona con grandes necesidades de apoyo pueda decirle a Alexa cuándo apagar la luz, qué música escuchar, o que Alexa te recuerde, tienes cita en el centro de salud, ha sido muy importante. Entonces nosotros en el proyecto Mi Casa, con esta solución innovadora, que nos ha acompañado Cluster Civi, lo que hemos intentado hacer es identificar en cada vivienda, ¿no?, cuál es la solución tecnológica que para cada vivienda y para cada persona podía mejorar su autonomía. Entonces hemos elaborado un catálogo, ¿no?, de toda la tecnología que hemos ido poniendo en marcha en el proyecto. Pues por ejemplo, una nevera que nos pueda decir cuál es la comida que falta, ¿no?, para que yo cuando pueda hacer la compra ya sea como más fácil. Bueno, tecnología al servicio de las personas hay muchísimas. Luego, por ejemplo, otra de las soluciones innovadoras que hemos puesto en marcha en el proyecto es la parte de formación y de gestión del aprendizaje.
Porque siempre decimos que no es lo importante lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y los profesionales tenemos que estar formados. Aquí sí que me gustaría decir que, y esto es real, que los profesionales del movimiento asociativo Plena Inclusión están muy bien formados. Y Tere Cifuentes, ¿no? una mujer de Murcia, dice es que los profesionales de Plena Inclusión son unas máquinas, ¿no? Y yo realmente lo creo. Creo que somos el movimiento asociativo mejor formado que ahora mismo existe en el tercer sector. Pero nosotros en el proyecto En Mi Casa hemos querido bucear un poquito más aquí. Entonces hemos hecho un proceso de gestión del aprendizaje. Entonces, de los más de 600 profesionales que hemos contratado para el proyecto, cada uno de ellos ha tenido un plan individualizado de formación. Esto parece una locura, pero no lo ha sido. Hemos hecho algo positivo y posible. Entonces, cada profesional tenía este plan. ¿Qué consiste este plan? Bueno, pues teníamos que identificar cuáles son las competencias que tú necesitas tener en función de tu rol profesional. Entonces, veíamos cuáles son las competencias que tú te harías por tu historia de trabajo o por la formación que tú tenías, ¿no? Las competencias que necesito y en función de ver las que te faltaban o las que creíamos que era importante, se te asignaba un plan de formación a 2 años, en el que este plan de formación ha tenido autoformaciones, ¿vale?, que tú podías hacer de 15 horas, ¿no?, y luego formaciones tutorizadas y luego formaciones presenciales. Entonces, cada profesional ha tenido este plan de formación. Pero éramos conscientes que conformarnos solo no valía. Entonces, hemos activado también un grupo que hemos llamado de la implementación de los buenos apoyos. Y en cada una de las entidades ha habido expertos que han acompañado no solo la formación, sino también a implementar la formación que tú has tenido, ¿no?, implementar los buenos apoyos. Y es ahí realmente donde ha sido el éxito, porque si no, es el ejemplo que he puesto antes. Si tú no estás formado, tú vas a acompañar a las personas en sus viviendas en comunidad con un modelo institucional. Por lo tanto, la clave estaba en que la gente se forme. Entonces, ha habido diferentes niveles de formación, había unos niveles básicos que sí o sí tienes que conocer cuando apoyas a personas, por ejemplo, la ética. Es fundamental que lo conozcas, ¿no?, y que apoyes desde un marco de derechos y de dignidad. Y luego, bueno, pues hemos ido dando más formación en función del rol. Otra de las soluciones innovadoras que se ha testeado en concreto en el territorio de Extremadura es cómo íbamos a acompañar estos procesos de desinstitucionalización, en concreto en gente con grandes necesidades de apoyo, pero que sus grandes necesidades de apoyo fueran por problemas de salud mental o conductas que nos preocupan o conductas de alta intensidad. Entonces, Extremadura es un territorio que ha testeado, ha puesto el zoom, ¿no?, en aquellas personas que venían a lo mejor de vivir en recursos hospitalarios, ¿no?, a pasar a vivir en viviendas en comunidad. Es un proceso súper bonito. Entonces, pues, ¿qué hemos aprendido, ¿no?, de esta solución innovadora? Es, por ejemplo, que hemos formado a los profesionales antes de que las personas fueran a las viviendas. O, por ejemplo, que esos profesionales han hecho un proceso de conocimiento a las personas cuando estaban viviendo todavía en esos recursos hospitalarios. O, por ejemplo, ha habido un psiquiatra que nos ha acompañado, Ramón Nobel, ¿no?, también para hacer todo un proceso de cambio en la coordinación sociosanitaria tan importante, ¿no?, en estos procesos. O, por ejemplo, ha habido una persona experta en apoyo conductual positivo acompañando a las 3 entidades de Extremadura. Entonces, bueno, esa sería como la 5ª solución innovadora. Y la 6ª solución innovadora es el modelo de gobernanza, ¿no? Este proyecto tenía claro que era un modelo de gobernanza a 3 niveles, uno estatal, otro autonómico y otro local, ¿no? Entonces, hemos trabajado tanto a nivel estatal con el Ministerio y con diferentes organismos estatales, como es la FEM, que es la Federación Española de Municipios y Provincias, a nivel autonómico con las administraciones públicas autonómicas, con las federaciones de plena inclusión, y a nivel local con las entidades de plena inclusión, las personas, sus familias y los ayuntamientos, bueno, y los recursos del barrio. Porque realmente esto se trata no de generar un sistema de igualdad, sino de un sistema de equidad, porque a día de hoy, en función de donde nazcas o donde vivas, tienes unos recursos, ¿no?, y unas prestaciones. Entonces, bueno, hemos intentado generar un modelo que acompañara, ¿no?, esos procesos de tránsito. Cuando trabajamos todos y todas juntos, ¿no?, este modelo, o por lo menos el impacto del cambio, es mucho más posible, ¿no?, de hacerlo. Entonces, bueno, estos 3 niveles, este nuevo modelo de gobernanza ha sido el que hemos ido instaurando en todo el proyecto. Entonces, bueno, estas serían como las 6 soluciones innovadoras que hemos implementado en el proyecto y que realmente nos han ayudado a tener los resultados que os he comentado anteriormente. Pues la asistencia personal es un rol profesional que acompaña a las personas en el ejercicio de su derecho a tener una vida independiente, ¿no? ¿Y qué entendemos desde el movimiento asociativo Plena Inclusión por una vida independiente? A nosotros nos gusta mucho más llamarlo vidas elegidas, ¿no? Entonces, entendemos una vida independiente, una vida elegida en la que cada persona elige cómo quiere que sea su vida,
pero es que esa vida tiene que ser desarrollada con otras personas y tiene que ser desarrollada en comunidad, ¿no? Entonces sería como nosotros entendemos del movimiento asociativo Plena Inclusión el concepto de vida independiente. Y el asistente personal es una figura profesional, un nuevo rol profesional que lo que acompaña a las personas es en el ejercicio, ¿no?, de este derecho a la vida independiente, que como sabéis no es algo que sea una moda de plena inclusión, sino que está dentro de un marco internacional, que es la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en concreto en su artículo 19, que el artículo 19 es el artículo de la vida independiente, y lo que nos dice es que toda persona tiene derecho a ejercer su vida como el resto de las personas, a elegir dónde, cómo y con quién vivir, y en concreto este artículo lo que nos dice es que una de las herramientas clave para ejercer este derecho es la asistencia personal. ¿Y la asistencia personal en qué se diferencia?, ¿no? Porque ha generado con mucha controversia esta figura. O sea, ahora te hablo de la asistencia personal en 2024, pero te puedo contar que en 2018 nos decían que la asistencia personal no era para personas con discapacidad intelectual, porque había una falsa creencia de las personas con discapacidad intelectual no pueden tomar decisiones, no son capaces de tomar decisiones, ¿no? Y volvemos a ese modelo de capacitista. Entonces, ha habido mucha reivindicación por parte del movimiento asociativo Plena Inclusión para reivindicar de que todas las personas tomamos decisiones, lo único que necesitamos apoyos en la toma de esas decisiones. Entonces, a día de hoy podemos decir que ya es un derecho reconocido para todas las personas. Pero claro, la pregunta es, pero si ya tenemos apoyo domiciliario, ¿por qué queremos ahora la asistencia personal? Pues no tiene nada que ver, ¿no? En la asistencia personal, una de las claves es que devuelve a la persona el poder y el control de sus vidas, ¿no? Y es la persona con discapacidad la que elige en todo momento su proyecto de vida, elige al asistente personal y elige las tareas que quiere que el asistente personal le apoye, ¿no?, en su vida diaria. Entonces, por lo tanto, es un rol profesional que devuelve a la persona el poder y el control de sus vidas. Luego, además, es un rol profesional que decimos que es un rol nómada. ¿Por qué? Porque se da en la vida de la persona, entonces se da donde la persona esté, ¿no? El proyecto Mi Casa, una vida en comunidad no pretendía directamente testear la figura de asistencia personal. Plena Inclusión, como movimiento asociativo, lleva desde el año 2017 impulsando esta figura de asistente personal en diferentes pilotos y pilotajes, y hemos acompañado nuestras federaciones de Plena Inclusión también en el desarrollo, ¿no?, de esta figura y en la creación de diferentes servicios de apoyo a la vida independiente, de servicios de apoyo a la asistencia personal. Y en concreto Mi Casa no ha querido testear como solución innovadora la asistencia personal, pero efectivamente personas que estaban acudiendo, por ejemplo, al centro de día, para poder hacer participación o actividades en comunidad, alguna de ellas sí que ha contratado la figura del asistente personal. ¿Qué aprendizajes que ya teníamos de la asistencia personal sí que ha podido tener el proyecto Mi Casa? Pues, por ejemplo, a la hora de hacer la selección de personal, ¿no? El asistente personal lo elige la persona con discapacidad, entonces ese aprendizaje lo hemos traído a Mi Casa, de tal manera que las personas que viven en las viviendas, haya sido el 50% de ellas, no el 100%, ha formado parte de los procesos de selección, ¿no? O, por ejemplo, el entender que es la persona con discapacidad la que es dueña de su vida, ¿no? En la asistencia personal decimos que es la persona con discapacidad mi jefa, no es la jefa del asistente. Entonces, bueno, hemos intentado como toda esa parte más que tiene que ver con modelo, traerlo a Mi Casa. Pero en concreto Mi Casa no ha testeado directamente la figura de asistencia personal porque efectivamente ya tenemos un recorrido. En Mi Casa era un proyecto de innovación, ¿no? Y la asistencia personal dentro del movimiento asociativo Plena Inclusión no es una herramienta tan innovadora porque, insisto, llevamos desde el año 2017 pues, en diferentes pilotajes poniéndonos en marcha. Aquí estamos hablando de un cambio en el modelo de apoyo a las personas. Entonces, efectivamente, estos modelos de apoyo tienen que transformarse. Por ejemplo, ¿no? Nos dicen, ¿solo el conector comunitario puede trabajar con la comunidad? No, claro que no. O sea, que esos modelos de apoyo, los profesionales, ¿no?, del movimiento asociativo Plena Inclusión, los profesionales que damos apoyos a las personas, tenemos que transformar, ¿no?, nuestras maneras de dar apoyo. Por ejemplo, no es lo mismo como dábamos el apoyo en 1990, ¿no?, que era un apoyo mucho más centrado en cuidar, ¿no?, en asistencialismo, ¿no?, y que la persona con discapacidad nos centrábamos más en las necesidades que tenía, al modelo del año 2000-2010, ¿no?, en el que es un modelo que habla más de integración, ¿no?, en el que ya la persona se le pone en el centro, pero sigue siendo el profesional, ¿no?, el que tiene el poder y el control de sus vidas, al modelo 2024, que es un modelo de ciudadanía, ¿no?, en el que la persona tiene el poder y el control de sus vidas y yo estoy para facilitar estas vidas. Entonces, realmente acompañamos
estamos en un proceso de transformar estos modelos de apoyo. Entonces, los profesionales a día de hoy tienen que saber de personalización y tienen que también saber de enfoque comunitario, ¿no? Entonces, ¿el objetivo cuál sería? Pues que efectivamente no necesites tener un asistente personal, sino que los profesionales fueran elegidos por las personas y los profesionales entendiéramos que es que yo estoy al servicio, ¿no?, de la persona. Pero no es lo mismo dar apoyos personalizados que personalizar los apoyos, ¿no? Las personas que tienen un recurso en el que viven o en el que la apoyan, ¿no?, ahí lo que podemos hacer es personalizar los apoyos. Pero no se puede dar apoyos personalizados, ¿no?, porque el asistente personal es un apoyo uno a uno, ¿no? Son recursos y modelos diferentes, independientemente de qué bonito es, ¿no?, que cuando me hablas de asistencia personal o del conector comunitario o del facilitador, al final todo huele a lo mismo, porque hablamos de personalización y de enfoque comunitario. Por ejemplo, el facilitador en los proyectos de tránsito y los conectores comunitarios, por ejemplo, una cosa distinta que han tenido es que no han sido contratados por las entidades, ¿no?, que son personas externas. Y esto hay una parte que es interesante, porque tú dejas de ser juez y parte, ¿no? Cuando tú eres contratado por una entidad, al final es muy difícil, ¿no?, que tú como que seas garante, ¿no?, de los derechos de las personas, porque formas parte de la dinámica de la organización. Y luego, por ejemplo, la asistencia personal, una cosa que la asistencia personal tienes como varias formas de llegar a ella. A través de una entidad cogestora, ¿no?, que eso significa que una entidad tenga un servicio de asistencia personal y tú lo que contrates es a la entidad para que te dé el servicio, o lo puedes gestionar de manera directa, ¿no?, en el que tú contratas a tu asistente personal. Entonces, al final son diferentes recursos, ¿no?, para que tú puedas ejercer tu derecho, ¿no?, a esta vida independiente. Y efectivamente, a día de hoy, una persona con grandes necesidades de apoyo, que pueda necesitar apoyos 24/7, tener contratada a un asistente personal o varios asistentes personales es una fortuna económica, y no hay ninguna comunidad autónoma que a día de hoy nos proporcione, ¿no?, este camino. Por ejemplo, os puedo contar que hemos hecho un viaje de exploración a Escocia, y en Escocia efectivamente trabajan con presupuestos personalizados. ¿Qué significa? Es un modelo totalmente distinto. Es un modelo que lo que nos dicen es que la persona tiene un facilitador, ¿no?, de su proyecto de vida, ellos lo llaman los gestores, ¿no?, de apoyos, que están contratados por la administración pública y acompañan a la persona a pensar en su proyecto de vida. Y en función del proyecto de vida de la persona y sus necesidades de apoyo, la administración pública le asigna a la persona un presupuesto personalizado y la persona elige cómo quiere gastarse ese presupuesto. En España, ¿qué sucede? Es que el Estado o la administración pública le da el dinero a la organización y la organización presta apoyo. Aquí es distinto, la persona tiene el poder y el control de sus presupuestos, entonces elige pues, que a lo mejor en mi vivienda como asistente personal me apoyes tú, pero en mi vida de ocio me apoyes tú. Entonces, al final es la persona la que selecciona cómo gastarme el dinero. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, la figura de asistencia personal es clave, ¿no?, porque las personas contratan de manera directa los apoyos. Pero claro, estamos hablando de un modelo que a día de hoy no está ni en nuestra hoja de ruta de España 2030. Para entender qué está ocurriendo en el 2024 es muy importante que echemos la vista atrás de dónde venimos, ¿no? Y yo creo que es importante ser honestos, ¿no?, y agradecer o poner en valor, ¿no?, nuestra historia. Y Plena Inclusión este año 2024 cumple 60 años, ¿no?, con un lema que dice si es difícil está hecho y si es imposible se hará, ¿no? Y lo quiero poner en valor porque son 60 años de historia en el que pues han pasado muchas cosas, ¿no? Cuando se crean los primeros centros, es un grupo de familias en el que decide que sus hijos y sus hijas tienen que dejar de estar encerrados en casa o ocultos, ¿no?, en casa, a formar parte de la sociedad, y se empiezan a crear ese movimiento de familias en el que empiezan como a juntarse para dar visibilidad y para dar un trabajo, oficio, educación a sus hijos y sus hijas, ¿no? Entonces, desde este modelo venimos y es el que vamos como también transformándonos. Venimos también de un modelo en el que estamos hablando de hace 20 años, creíamos firmemente en el que las personas con discapacidad intelectual, y así lo hemos dicho a las familias cuando cumplían 18 años, por ejemplo, para prevenir o para garantizar que van a tener una buena vida o que nadie les va como a estafar, ¿no?, decíamos, venga, es que es importante que a partir de los 18 años incapacites judicialmente a tu familiar, ¿no?, para que tú seas la tutora, para garantizar que, claro, pero la sociedad ha ido cambiando, ¿no?, y
también ha entrado en juego una Convención de Naciones Unidas, ¿no? La voz de las personas, y ahora estamos en un marco de ciudadanía, en un marco de derechos en el que entendemos que todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿no? Y no podemos vulnerar esos derechos. Y en el año, creo que fue el 2021, hay todo un cambio en el que ya las personas no podemos incapacitarlas judicialmente, sino que hay una modificación de tu capacidad jurídica, y lo que haces es que en función de los apoyos que tú necesites, pues se te van a dar esos apoyos. O, por ejemplo, un dato muy importante es que este año se ha cambiado el artículo 43 de la Constitución, ya no habla de discapacitados, no habla de personas con discapacidad. Y os cuento todo esto un poco para entender del lugar en el que venimos. Y tradicionalmente, ¿no?, las profesionales les hemos dicho a las familias, y también yo creo que es una creencia que tiene la sociedad civil, es que las personas tienen que estar bien cuidadas, y bien cuidadas son en entornos protegidos, ¿no? Y claro, ahora estamos diciéndole a las familias, a las personas que no, que donde las personas tienen que estar es donde quieran estar, ¿no? De sus proyectos de vida, tomando decisiones, ¿no? Que tienen que estar en comunidad, pero claro, llevamos 40 años a esas familias diciéndole otra cosa. Entonces, yo creo que aquí también es muy importante que sepamos acompañar estos procesos de cambio y estos procesos de tránsito, esos procesos de creencia. Entonces, no podemos llegar como un elefante a una cacharrería y decir, mira, señores, ahora el modelo es este, porque no es así. Entonces, cuando acompañamos proyectos de vida, no podemos olvidar que tenemos que acompañar los proyectos de vida a la familia. Y parte de los profesionales, de lo que tenemos, yo creo que como que hacer, o del facilitador del proyecto de vida, tiene mucho que ver con acompañar este cambio de creencias, ¿no? Hay una frase muy típica que dice que todas las mañanas la cultura se desayuna la estrategia, y yo creo que es real. ¿Qué significa? Tú puedes tener una estrategia maravillosa para que la persona tenga un proyecto de vida en comunidad, lo has trabajado con ella, pero claro, si tú no has trabajado la cultura y la creencia de esa persona, de esa familia, es muy probable, ¿no?, que ese proyecto acabe fracasando, porque esto no se trata de ponernos a correr unos y dejar a otros atrás, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer todo un proceso de trabajar juntos el proyecto de vida de la familia y el proyecto de vida de la persona, para que todos entendamos que es la persona la que tiene que tomar decisiones. Y hay veces que en ese proceso pues hay que poner mucho la mirada en la familia que quiere, que necesita, cómo quiere hacer ese proceso. Por eso los procesos de tránsito tienen que estar acompañados. Y efectivamente todavía hay muchas personas que por ese miedo, ¿no?, que como yo no le va a cuidar nadie, efectivamente como una madre no va a cuidar nadie a su hijo, pero hay que acompañar, ¿no? Y luego también yo creo que hay todo un tema de cambio cultural. Antes del COVID había como una creencia muy profunda en que la gente que tenía cuidados de larga duración, donde mejor iban a estar cuidados eran en residencias. Y después del COVID, ¿no?, hay un cambio, yo creo que de sociedad civil en el que hay, ¿no?, el que nos dice en el que las personas donde mejor estamos es en nuestras casas. De hecho, si os metéis en la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, hicieron una encuesta a la sociedad civil en la que nos preguntaban dónde a cada uno nos gustaría vivir. No sé si fue con el 98% de la población dijo que en sus casas, nadie quería vivir en una residencia. Y hacían la pregunta, ¿no?, ¿y la gente con discapacidad dónde creéis que tienen que vivir? Y decían en sus casas. Entonces ya estamos en ese proceso, pero claro, tienes que acompañar proyectos de vida también familiares, porque si no, no van a salir. Y a mí me gusta también mucho decir, bueno, al movimiento asociativo, que tenemos que acompañar realidades positivas y posibles para las personas, ¿no? Entonces, si no tenemos esos proyectos de vida positivos y posibles, muchas veces nos vamos a lugares el que a lo mejor no son posibles o a lo mejor no son positivos para la persona y para su red de apoyo.